A esta hora abrimos ya el tiempo de entrevista. Esta mañana compartimos con Darío Villagrasa, secretario de Organización del Partido Socialista en Aragón, portavoz adjunto del Grupo Socialista en las Cortes. Señor Villagrasa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Bueno, a las puertas del verano, ¿no? Estábamos comentando ahora aquí entre líneas. Le iba a decir que a punto de que llegue el parón de la actividad política, en todo caso creo que sería mejor decir de la actividad parlamentaria, ¿no? Porque la actividad política ya parece que nunca para. Totalmente, y además cuando parece que más tranquilidad puede haber, siempre ocurre algo y bueno, nosotros vamos a estar trabajando independientemente de que el Parlamento pues sí que cesa estos meses de actividad parlamentaria. Estamos a final de curso. El final de curso siempre es de balances, de exámenes. ¿El balance que hacen ustedes de cómo ha ido el curso, de cómo está yendo el curso en nuestra comunidad autónoma, cuál es, señor Villagrasa? Pues cuando uno va a la educación primaria no se ponían notas numéricas y simplemente se ponía una N y una M, y esa es la calificación que nosotros le damos al gobierno del señor Azcón. Necesita mejorar. Ha habido muchas promesas, hubo muchos planteamientos, hubo muchos compromisos, tanto en la pasada legislatura como en campaña electoral, como en el acuerdo de gobierno, que ni están y de momento ni se les espera. Por tanto, el gobierno necesita mejorar. Ahora repasamos algunas de esas cuestiones. Ahora vamos a ir analizando cómo está nuestra comunidad autónoma. La verdad es que termina el curso con la financiación autonómica en el foco. La financiación autonómica es un tema que es de los importantes, esto desde luego es indiscutible. Estamos viendo, digamos, que se escenifican diferencias importantes, aunque uno no termina de saber si verdaderamente esas diferencias son tales o no. En cualquier caso, asunto capital para nuestra comunidad autónoma. Aquí la postura del Partido Socialista aragonés, ¿cuál es, señor Villagrasa, sobre qué hay que hacer con la financiación autonómica y cómo hay que hacerlo? Pues la defendió ayer muy bien la portavoz presentando una enmienda en una rueda de prensa, la portavoz Maite Pérez del grupo parlamentario, la ha defendido muy bien durante los 8 años de gobierno el presidente Lambán, se ha defendido con acuerdos unánimes y casi unánimes en el seno del Parlamento, y no deja de ser otro que remitirnos a los acuerdos de la Comisión Especial de Estudio para la Financiación Autonómica o a las declaraciones institucionales tanto de Zaragoza en el año 2018 como de Santiago en el año 2021, y el acuerdo que en enero del año 2022 se realizó por parte del Gobierno de Aragón con grupos parlamentarios y con agentes sociales. Y para que los oyentes también le pongan rostro y pongan cifras, ¿qué defendemos desde Aragón? Que la financiación autonómica tiene que estar muy aproximada al coste real de los servicios. No es lo mismo un sistema sanitario, no es lo mismo un sistema educativo en comunidades autónomas donde hay grandes concentraciones de población que allá donde se tiene que prestar el mismo servicio en un territorio más disperso y despoblado. Esa es la postura en la que siempre ha estado el PSOE Aragón y esa es la postura en la que nos vamos a mantener. Aquí se da una circunstancia que no sé si la lee usted de esta manera, ¿no? Pero la postura del Partido Socialista y del Partido Popular no sé si pueden tener más puntos de convergencia que incluso la postura que tengan dentro de los propios partidos en unas y otras comunidades autónomas. Estoy pensando en Andalucía. ¿Esto es así? Es así. De hecho, en las propias declaraciones de Zaragoza y de Santiago no solamente se realizaban con comunidades autónomas de signo socialista, sino que el propio señor Feijóo suscribió un modelo de financiación muy parecido y muy similar, con unas líneas fuerza de las que defendíamos desde aquí, desde Aragón. Por tanto, quizás el debate en España está en cómo podemos tener un sistema de financiación que genere una mayor vertebración del territorio, una sociedad más cohesionada y que profundice, insisto, en la prestación de los servicios y de las competencias básicas que tienen las comunidades autónomas. En eso es fácil ponerse de acuerdo, es muy complicado el llegar a un gran acuerdo nacional, y los grandes partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista tenemos que encontrar puntos de acuerdo precisamente porque las comunidades autónomas y el sistema de financiación urgen de una necesaria reforma que ya tendría que haberse dado cuando el señor Rajoy era presidente, con que fíjese usted que aunque en tierra de secano, fíjese si ha llovido desde entonces. ¿Y qué le ha parecido cuando el gobierno de España ha salido con esto de la financiación singular para Cataluña? Pues nosotros desde el PSOE Aragón no estamos de acuerdo en las singularidades ni en los privilegios para ninguna comunidad autónoma. Creemos que hay que sentarse todo el mundo a debatir cuál es ese sistema que cohesiona, que vertebra, que mejora el conjunto de España. Nosotros no negamos que Cataluña, que Valencia, que Castilla-La Mancha, que Madrid, que Extremadura, que Andalucía, cada una tenga sus singularidades. Oiga, también las tenemos en Aragón. También Aragón tenemos en el Estatuto de Autonomía la capacidad vía artículo 108 de pedir una financiación acorde a una serie de acuerdos bilaterales. No obstante, nosotros, ¿qué creemos que es importante? Los grandes acuerdos, el pensar en Aragón y el pensar en un país en el cual esos servicios básicos, los servicios sociales, la educación, la sanidad, esa España
vacía a la que tantas páginas se dedican y tantos debates se suscriben, pues precisamente si queremos igualdad en la prestación de los servicios, eso tiene que venir aparejado de una financiación autonómica, y nosotros la verdad nos sentimos muy cómodos y nos sentimos muy defensores de la postura que nuestro secretario general Javier Lambán ha defendido durante todos estos años, cuando no ha sido presidente y cuando ha ostentado la presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Bueno, esa vía de la singularidad de nuestra comunidad autónoma la puso sobre la mesa el otro día el diputado de Sumar, Jorge Pueyo, en el Congreso de los Diputados. No sé qué le parece. Bueno, el señor Pueyo hace sus aportaciones a nivel nacional. Nosotros tenemos la responsabilidad como uno de los grupos parlamentarios mayores en el Congreso de los Diputados y como el partido mayoritario de la oposición en Aragón, de hablar también de los elementos de unión que existen entre las distintas comunidades autónomas y de un sistema en el que no tiene que haber ni ganadores ni perdedores, tiene que haber un planteamiento de país y un planteamiento de cohesión, de redistribución de la riqueza y de vertebración del territorio. Y es ahí donde el PSOE de Aragón va a trabajar, como le digo, como lo hemos hecho en las Cortes de Aragón durante estos años y como ha defendido el presidente Lambán desde su acción de gobierno durante estas 2 últimas legislaturas. Es decir, no están en esto que planteaba Jorge Pueyo. Yo creo que eso nos daría para otro programa de radio, porque no solamente el artículo 108 del Estatuto, sino que en el momento en el que Aragón desplegara con toda su potencia el Estatuto de Autonomía, como tantas veces ha defendido el presidente Lambán, pues esto nos daría para muchos programas de radio. No termina de quedarme claro si sí o si no, señor Villagrasa. Bueno, pues tenemos que trabajar en una financiación para el conjunto de las comunidades autónomas y, por supuesto, Aragón tiene elementos estatutarios como el del artículo 108 que hay que poner encima de la mesa. Parece que es todo especialmente complicado por la situación que hay en Cataluña, ¿no? No sé si está de acuerdo en esa lectura que hacen algunos de que ante la complejidad que hay en Cataluña y, por supuesto, el peso importante que los votantes de Cataluña han otorgado a los partidos independentistas y que así está reflejado en el Congreso de los Diputados, esto complica todo más. La situación, desde luego, política en los últimos años en España es muy complicada. Es muy complicada por no tener en el seno del Congreso de los Diputados mayorías muy estables o mayorías muy holgadas y acuerdos entre los distintos partidos para tomar decisiones trascendentes que al final afectan a los ciudadanos y afectan al día a día, afectan a la organización de las comunidades autónomas, como es el sistema de financiación. Por tanto, la situación de Cataluña y el hecho de que todavía no haya conformado un gobierno en nuestra comunidad vecina, pues es uno de los factores que necesariamente y lógicamente entran en debate. Ahora, eso no tiene que restar para que la financiación autonómica, que desde el PSOE de Aragón, que desde Aragón, desde los y las socialistas aragoneses, sea la misma que hemos defendido durante las últimas décadas, la que estamos defendiendo ahora y la que haremos posteriormente, que, como le digo, es aquella que ha defendido el presidente Lambán durante tantas y tantas veces a lo largo de estos años. ¿Cómo se sale de esta situación, señor Villagrasa? Pues yo creo, ojalá tuviera la respuesta, totalmente sincero, ojalá tuviera la respuesta. Yo creo que estamos en un momento político en el que hace falta menos ruido, menos eslóganes, menos descalificaciones, menos regate corto y más medio y largo plazo, y llegar a acuerdos. Y cuando los partidos tenemos que llegar a acuerdos, necesariamente todo el mundo tenemos que ceder y tenemos que poner por delante el interés general y el interés público superior, que muchas veces no es la suma de los intereses individuales que todas las partes que acuerdan tienen. Por tanto, creo que la política, y en este tema de financiación autonómica, debemos pensar en un marco general, y los socialistas lo tenemos claro. La financiación autonómica, desde luego, fundamental para proveer, para garantizar los servicios públicos, la educación, la sanidad. Otro asunto que no es nuevo, pero que parece que cada día se agrava más en toda España, es el de la falta de profesionales sanitarios, precisamente, ¿no? Hablando de sanidad, hablamos de médicos, hablamos de enfermeros, hablamos de especialistas, hablamos de médicos de atención primaria. No hay, literalmente, parece que no hay, literalmente, y algunos de los que vienen, muchos de los que vienen, no quieren ser, por ejemplo, médicos de atención primaria. Este es uno de los grandes problemas que tiene la sanidad en nuestra comunidad autónoma. Además, usted proviene del medio rural y seguramente conozca mejor, ¿no?, esta realidad. ¿Cómo se soluciona este problema, señor Villagrasa? Pues el señor Lambán, siendo presidente, propuso un gran acuerdo nacional para una estrategia sanitaria conjunta. Entonces, la oposición del Partido Popular aquí en Aragón le acusó de echar balones fuera, de no realizar sus responsabilidades, de no tomar soluciones, de no atajar los problemas
problemas que nuestro sistema de manera estructural tenía. El Partido Popular y el señor Azcón específicamente prometieron que iban a solucionar el problema de la sanidad de una manera inmediata, y lo que estamos viendo es que en este momento todos sus focos gubernamentales apuntan a Madrid diciendo que la responsabilidad es de la ministra. Es decir, prometieron soluciones fáciles a problemas complejos, se comprometieron a solucionar aquella falta de médicos, de los puntos de atención continuada en el medio rural, y lo que estamos viendo cerca del verano es que va a haber muchos consultorios del medio rural cerrados, y que aquellas promesas, aquellos cantos de sirena del Partido Popular que tantas veces replican en el seno de las Cortes de Aragón, pues se van a quedar en humo y en promesas incumplidas. De ahí que necesite mejorar este gobierno. ¿Hay solución a esto? ¿Hay una solución a la vista? Porque hay veces que se dice que salgan más médicos, pero luego los médicos que salen, ya estamos comentando, no quieren, por ejemplo, estar vinculados con la atención primaria y están apostando por otras especialidades. No sé si hay que reformar de alguna manera el sistema. Alguna vez hemos comentado en la tertulia incluso la posibilidad de intentar aplicar un sistema parecido a los profesionales sanitarios como el que tienen los maestros, los profesores. ¿Qué soluciones puede haber a esto? Pues es un gran problema nacional que pasa por un acuerdo de Estado, que pasa por tomar decisiones trascendentales, puesto que los problemas que tenemos en Aragón o que podemos tener no son muy distintos de los que ocurren en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha. Por tanto, creo que una parte importante de la solución y del fortalecimiento del sistema sanitario, que es uno de los grandes garantes del estado del bienestar y de lo que nos tenemos que sentir orgullosísimos como españoles, pues pasa por grandes acuerdos y por tomar medidas pues que pasen desde la formación, desde la incorporación al mercado de trabajo, la mejora de las condiciones de los profesionales, la inversión necesaria que tiene que haber por parte de las comunidades autónomas, porque fíjese, una parte importante de los gobiernos del señor Lambán, sobre todo en la primera legislatura, fue reconstruir los servicios públicos como la sanidad, que habían quedado devastados tras el gobierno de Luisa Fernanda Rudy. Por tanto, si uno tiene que dedicar recursos y energías a reconstruir en lugar de dar pasos hacia adelante, pues a veces es complicado avanzar al ritmo que nos gustaría. Por la financiación, por la sanidad y por el campo, seguramente sean estos tres de los ejes más importantes por los que está discurriendo este curso en nuestra comunidad autónoma. El problema del campo sigue latente. Se esperan soluciones tanto a nivel autonómico como a nivel estatal como a nivel europeo. ¿Cree que se están poniendo los mimbres necesarios? Pues yo creo que es un debate en el que tenemos que decir las verdades del barquero. El señor Azcón gritó a los cuatro vientos que lo primero que iba a hacer cuando fuera presidente era implementar ayudas directas. El señor Azcón firmó en agosto un acuerdo en el que decía que de manera rápida y veloz iba a implementar ayudas directas. El señor Azcón ha pasado el año 23 viviendo del humo. Ha llegado al año 24 y después de las protestas y movilizaciones del campo dicen que van a poner, y ya veremos de qué manera, 6 millones de euros. Mientras tanto, dedican todas sus energías a criticar al gobierno de España, que ya ha ingresado 121 millones de euros en las cuentas de los agricultores. Y el señor Azcón únicamente 6 millones de euros, lo que da, para que se hagan nuestros oyentes una idea, a una ratio de 20 euros por hectárea afectada. El problema que tiene el gobierno de Aragón con el sector primario y con la agricultura es que prometió muchas cosas y no ha cumplido ninguna. Prometió que los regadíos no se iban a pagar y las liquidaciones están llegando. Prometió que iba a haber una revolución del campo y no está llegando. Prometió que iba a ser más ágil la administración y no está ocurriendo. Prometieron tantas y tantas cosas durante la campaña electoral que en este momento que tienen la capacidad de gobernar, lo que vemos es que no toman decisiones, o algunas de las que toman son equivocadas. Y lo que creo que es importante reivindicar es que no puede estar el gobierno de Aragón constantemente y en todos los temas confrontando con otras instituciones, llámese gobierno de España, llámese otros ayuntamientos de la comunidad. El gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es ser mayor de edad, es ser adulto, es tomar decisiones, y además con el presupuesto más alto de la historia, pues el señor Azcón podría haber cumplido esas ayudas directas que no llegan. Ayudas directas que además tienen que saber todos nuestros oyentes que el mayor, vertebrador de la política europea en agricultura resulta que es un comisario de la familia política del grupo Vox. Por tanto, a veces se dan disparates en política, como hablar mal de Bruselas cuando sus primos hermanos son los que han llevado a la política agraria durante las últimas décadas. En fin, la verdad es que hay muchos temas que comentar, señor Villagrasa, no vamos a tener tiempo para todos, desgraciadamente, pero sí le quería preguntar antes de terminar, y esto ya no tanto como portavoz adjunto en las Cortes, sino como secretario de organización del partido de nuestra comunidad autónoma, el Congreso para renovar el liderazgo del partido en la comunidad, ¿cuándo va a ser, señor Villagrasa? Pues si los calendarios se cumplen,
cumplen será en el año 2025 y no obstante la organización que tenemos en el Partido Socialista es que una vez que se realiza el Congreso Federal, los demás congresos regionales, provinciales y asambleas locales pues van de una manera en cascada. Por tanto, ese es el hito, ese es el momento en el cual el reloj empezará a correr. ¿Y hay que esperarlo más a la primera parte o más a la segunda parte del 2025? Pues mire, todo dependerá de cuándo sea el Congreso Federal de nuestro partido. Lo que sí que le tengo que decir es que el Partido Socialista está en pie, el Partido Socialista con nuestra representatividad allá donde tenemos gobierno y allá donde estamos en la oposición, lo que está haciendo es trabajar por mejorar la vida de los aragoneses, por dar la cara, por solucionar problemas y por denunciar las promesas incumplidas y los graves problemas a los que el gobierno del Partido Popular y de Vox, un gobierno ultra, del cual hemos podido ver incluso algunos episodios más cerca de las películas de espías con la figura del presidente que de la racionalidad y la institucionalidad de vida de cualquier gobernante, pues es ese gobierno del que estamos atentos, con el que queremos construir un mejor Aragón, pero del que no estamos dispuestos a que cercenen ni oportunidades ni derechos en Aragón. Yo vuelvo al Congreso, ¿ya sabe de gente que se vaya a presentar? Pues mire, en toda la organización cualquier militante puede presentarse y lo que sí que le puedo decir es que hay decenas de personas con capacidad, con talento, con liderazgo y con ganas para seguir construyendo un partido que tiene más de 140 años de historia. ¿Usted, por ejemplo? Yo estoy muy ocupado con mis labores como alcalde de la localidad de Bujaraloz, con mi labor en el grupo parlamentario y mire, todavía yo creo que no hay que pensar en personas que, como le digo, hay decenas y decenas de compañeras y de compañeros muy válidos para esa tarea. Lo que tenemos que pensar es en un Partido Socialista que en el año 2027 esté en capacidad y esté en la posición de poder ser una alternativa de gobierno sólida, eficaz y estable, como ha defendido así el presidente Lambán, que es nuestro secretario general del PSOE Aragón, y que podamos en el año 2027 ganar el gobierno de Aragón y ganar y recuperar muchas de las instituciones que lamentablemente en mayo del año pasado perdimos. ¿Y mejor alguien desde aquí, alguien desde el territorio, desde Zaragoza, Huesca, Teruel, alguien que esté trabajando desde aquí o alguien que tenga una mayor visibilidad, vamos a decir? Pues al final lo bueno de los partidos democráticos como el PSOE es que se puede presentar todo aquel que sea militante y que los demás militantes votarán de manera libre, directa y secreta en urna. ¿Qué creo yo o cuáles son las condiciones que desde mi punto de vista tienen que tener? Pues alguien que tenga Aragón en la cabeza y en el corazón. Creo que eso es muy importante. Darío Villagrasa, secretario de Organización del Partido Socialista, portavoz adjunto en las Cortes del Grupo Socialista. Muchísimas gracias. Feliz verano, si no volvemos a coincidir. Que vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente.